Ciro el Grande. No necesitaba absolutamente, tenía poder, tenía autoridad, tenía riqueza. Prácticamente era el rey más grande de la época. No necesitaba absolutamente nada. Tenía la mejor posición posible. Hermano, pongámonos por un momento en ese lugar de esa persona. No era de los que estaba orando para que Dios le cumpliese una palabra a él. Él no doblaba sus rodillas en la presencia de Dios para decir, cumple lo que me has dicho. Pero ¿sabes algo? Dios despierta su espíritu porque él jugaba un papel importante en la época, en ese tiempo, para que se cumpla una palabra. Para que se cumpliese la palabra por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Persia. Ahora, escucha lo que este rey hizo. Hizo pregonar por todo su reino. No se lo contó a otros reyes nada más. No lo dijo a alguien que estaba a la par de él. No lo dijo, digamos, a los líderes de su comunidad. No lo dijo a los líderes de su reino. Lo hizo pregonar, hermano, por palabra y por escrito. Validó y volvió a validar lo que estaba diciendo. No solo fue así ha dicho Ciro, es con palabra y por escrito. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado. Hermano, él no dice si lo tenía. Tenía todo. Solo que no sabía quién se lo había dado. Él tenía la riqueza. Él tenía la posición. Él tenía la autoridad. Disfrutaba de la posición, disfrutaba de la riqueza, disfrutaba de la autoridad, pero no sabía quién se lo había dado. Así que cuando Dios despierta su espíritu, de lo primero que se da cuenta es quién se lo dio. Y entonces hace pregonar de palabra y por escrito: Jehová de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra. Y no solo entendió para qué se los habían, perdón, no solo entendió quién se los dio, sino entendió para qué se los dieron. Y esto vino a despertar, o esto vino a ponerle propósito a su vida. Le vino a poner entendimiento a su vida. Cuando tú y yo entendemos quién nos dio las cosas y para qué nos las dieron, hermano, estás alineando tu vida con el propósito de Dios. Cuando entiendes o cuando entendemos quién nos lo dio y para qué nos lo dio, estás alineando tu vida al propósito de Dios. Ahora, lo interesante acá, hermano, es que dice la palabra que para que él comprendiera esto, tuvo que despertar su espíritu. Y la palabra despertar es la palabra mover algo para ser usado. Te lo vuelvo a repetir, es mover algo para ser usado. También es la palabra blandir, que la palabra blandir es mover un arma para entrar en guerra. Blandir se le llamaba cuando alzaban las espadas, cuando alzaban las lanzas en señal de guerra. Así que el despertar del espíritu también está en un contexto de guerra espiritual. Amén. Acompáñenme por un momento a Génesis capítulo 3, versículo 7.
Mire lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 7. Bueno, si quiere leamos desde el 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual tomó y comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Ahora, quiero poner en contexto dos historias para ponerlas en paralelo. Mira lo que dice la palabra despertar. Despertó su espíritu. Es mover algo para ser usado, pero en el sentido de abrir los ojos. Así que estas tres historias están completamente relacionadas, porque cuando Dios movió el espíritu de Ciro, de lo primero que se dio cuenta es quién le dio las cosas y para qué se las dieron. Las tenía, incluso las estaba disfrutando, pero no tenía el entendimiento de por qué y para qué se lo habían dado. ¿A cuántos Dios les ha dado un llamado? Es importante que tengamos el entendimiento de por qué y para qué nos llamó. Porque cuando tenemos ese entendimiento, no vamos a estar peleando con el otro pastor, no vamos a estar peleando con el otro ministro, no vamos a estar compitiendo por actividades, no vamos a estar compitiendo por número, porque vamos a comprender por qué Dios nos ha llamado. Así que, mira, dice la Biblia que el diablo le dio de comer a la mujer y le dio de comer al hombre y sus ojos fueron abiertos. Hermano, imagínate por un momento en el lugar en el que estaba Adán. Y yo he hecho siempre esta pregunta. ¿Adán antes de pecar era pecador? ¿O tenía la capacidad de pecar? ¿Ah? Tenía la capacidad de pecar. Deja ese pensamiento por un momento porque nos va a servir más adelante. Así que sus ojos son abiertos y se dan cuenta que están desnudos. Dejaron de ver a Dios y se empezaron a ver ellos mismos. Y se dieron cuenta que estaban. Así que viene Jesús y habían unos discípulos que iban camino a Emaús. Mira, hermano, por favor acompáñame a leer esta historia en Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Dice, y he aquí dos de ellos iban, versículo 13, 24:13, y he aquí dos de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué platican? ¿Qué pláticas son estas cosas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que ya se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él dijo, ¿qué cosas? Y le dijeron, de Jesús de Nazaret, que fue varón, ¿no era ese uno de sus discípulos que sabía que era el Hijo de Dios?
No era ellos, uno de los que habían visto los milagros, de los que tenían la revelación, de los que Jesús también les había contado todo lo que tenía que parecer. Y les dijo, era uno de los. Y si tú sigues leyendo la historia, dice, nosotros creímos que Él era el que venía a redimir. Nosotros creíamos lo que habíamos visto, lo que habíamos escuchado, nos hacía creer que Él era el que iba a redimir, pero resultó que no, resultó que solo era un poderoso. Y entonces empiezan, usted sabe la historia, dice que lo invitan a pasar adentro de la casa, hermano. Dice la historia que entonces Jesús les empezó a explicar todo lo referente acerca de Él mismo, desde Moisés hasta los profetas. ¿Sí o no? Lo referente de Él, desde Moisés hasta los profetas. Así que imaginemos por un momento cómo era esa plática y cuánto tiempo pudo haber tardado para que Jesús empezara a explicar todo lo referente a Él, desde Moisés hasta los profetas. Y les empezó a enseñar todo lo que estaba escondido en Moisés y todo lo que estaba escondido en los profetas, que hablaba acerca del Salvador. Y ellos no lo podían entender. Pero llega el momento en el que entran a la casa, hermano, era tiempo de cenar y Jesús hace algo impresionante. ¿Quién se recuerda qué hizo? ¿Y qué sucedió? Hermano. Y no se dijeron entre ellos, no era él, no es este. Así que, hermano, tenían al que les había explicado todas las cosas, no las entendían. Pero cuando sus ojos son abiertos, déjeme pensar por un momento cómo ellos conectaron todo lo que Cristo les estaba contando, todo lo que Cristo les estaba diciendo, y entonces volvieron a creer que Él era el Mesías. Porque lograron comprender todo lo que Dios les había contado desde Moisés hasta los profetas, y dijeron, claro, ahora lo podemos entender, ahora nuestros ojos fueron. Es tiempo de pedirle a Dios que abra nuestros ojos para que entendamos lo que tiene para nosotros en este tiempo. Para que comprendamos qué es lo que tiene para nosotros en esta temporada de la iglesia. Yo creo que para la iglesia viene un gran avivamiento. Yo creo que para la iglesia viene un avivamiento, hermano, como no se ha vivido en otro tiempo. Pero ¿sabes qué? Nuestro espíritu necesita ser despertado. Así que la palabra blandir, que también está en el contexto de guerra, lo pueden ver, por ejemplo, en Crónicas 1, 11. Pero más me gustaría que por el momento me acompañaras a Ageo, capítulo 14. Gracias. Ageo, capítulo 1:14. Dice así, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Satiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Sodac, gran sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron e hicieron la obra en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Esta es la continuación del cumplimiento de la palabra que hizo el rey Ciro. Así que Dios tuvo que despertar el espíritu de Ciro, tuvo que despertar el espíritu de un gobernador, tuvo que despertar el espíritu de un sumo sacerdote, y tuvo que despertar el espíritu de todo
el pueblo. Así que el despertar no es únicamente para nosotros, es para toda la iglesia. Pero ¿sabes qué? Esto me habla a mí de un equipo. Esto me habla a mí de un equipo. ¿Cuántas veces corremos con una visión y creemos que la gente no corre la misma visión? ¿Será que no hace falta un despertar? ¿Será que no es necesario que le pidamos a Dios esta mañana por un despertar, no solo en nuestra vida, sino también en nuestro equipo? Yo no estoy terminando, pero quiero pedirte que cierres tus ojos por un momento. Y empieza a pedirle a Dios por tu equipo de liderazgo, por los ancianos. Si tienes copastores, por los copastores. Si tienes una junta directiva, por la junta directiva. Y dile, Padre, despierta su espíritu. Que puedan ver lo mismo que yo veo. Que puedan sentir lo mismo que yo siento. Empieza a orar. Empieza a pedir. Que se despierte el espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, que venga ese despertar, que venga ese despertar, en el nombre de Jesús. Amén. Números capítulo 11. Números capítulo 11. Versículo 16. Entonces dijo Jehová a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré ahí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la misma. Hermano, no pongas carga sobre alguien que no tiene el mismo espíritu que Dios puso en ti. Porque entonces lo único que se provocará son pequeños detalles. No es por los dones, no es por los talentos, es porque los llamó. Mira, y no sé si me voy a meter a problemas o no me voy a meter a problemas, pero usted tome lo que es para usted, y si algo considera que no, vaya ahí, estúdielo. ¿A quién le dijo Dios que llamara? ¿Yo los voy a llamar o tú llámalos? Solo le dio las directrices de cuáles eran las condiciones. Llámalos tú. Y a los que tú me presentes, a esos yo pondré de tu espíritu en ellos. A veces nosotros decimos, yo escuché en algún momento, en alguna iglesia, en algún país, en algún planeta, llama a los que tienen el mismo espíritu que tú. Pero Jesús no llamó a los que tenían el mismo espíritu. ¿Nunca se había puesto a pensar en eso? ¿Cuántos de los apóstoles tenían el mismo espíritu que Jesús cuando fueron llamados?
Así que Él los llamó y los presentó delante del Padre. Y les dijo, del Espíritu que hay en nosotros, también pon en ellos. Y les sopló y les dijo, ahora recibid al Espíritu Santo. Porque Él te da las directrices para escoger. Tú escoges, los presentas para que lleven contigo la misma carga, para que tengan el mismo espíritu, hermano. Y a veces cuando escuchamos la palabra carga, se nos va a problemas, ¿verdad? Alguien que me ayude a solucionar clavos, pero, mira, en la Biblia hay diferentes palabras que pueden significar lo mismo, pero tienen diferente sentido. ¿Sí? Pueden significar lo mismo, pero tienen diferente sentido. Por ejemplo, la Biblia habla de alzar las manos y solo dice alza las manos, pero hay dos palabras. Una es para la mano cerrada y otra es para la mano abierta. Por ejemplo, cuando Moisés alzó la vara, le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Alza la vara y alza tu mano, pero le dio la indicación que tenía que ser abierta. ¿Sí? Y hay una indicación para la mano cerrada, pero solo dice la Biblia, alza tu mano. Por alguna razón no traduce en completo, solo es alza tu mano. Pero hay mano cerrada, mano abierta. Y hay cargas. Cuando Jesús dice, por ejemplo, ven y deja tus cargas. Pero esta palabra carga, hermano, significa que cargarán contigo la misma palabra profética. Y eso lo cambia todo. Porque no está hablando de problemas. Está hablando de una palabra profética. Hermano, cuando alguien llega a tu iglesia, si sobre tu iglesia hay una palabra profética, ¿qué te habló Dios cuando te llamó al ministerio? No, hermano, a mí no me habló nada. No, bien algo te tuvo que haber hablado. Algo te tuvo que haber dicho. Aunque sea, sigue, hermano, sígueme y te haré pescador de hombres. Algo, alguna directriz te tuvo que haber dado cuando te llamó. Aunque sea, sígueme. Pero ¿cuál fue la directriz que Dios te dio cuando te llamó? ¿Cuál fue esa palabra que Dios te dio? ¿Sabes tú que cuando tú entiendes esa palabra y hay personas que vienen a tu iglesia o que vienen al ministerio, esa palabra los cubre a ellos también? No podemos esperar otra cosa. ¿Qué palabra Dios dio a tu ministerio? Es lo que se debería de ver reflejado en las personas. Así que Dios lo que le está diciendo, ven, llama, voy a poner del mismo espíritu para que lleven contigo la misma carga de una palabra profética. La misma carga de algo que yo pronuncié sobre todos ustedes cuando salieron de Egipto. Así que, hermano, esa palabra carga tiene que ver con profecía. Pero ¿sabes tú qué me impresiona? Que la palabra espíritu tiene que ver con olor. Te lo voy a volver a decir. La palabra carga tiene que ver con profecía. Y la palabra espíritu tiene que ver con olor.
Hermano José, ¿qué tiene que ver todo esto con el tema de la identidad? Espérenme, vamos a llegar hasta ahí, porque es impresionante. Hay una palabra profética sobre tu vida y hay un olor que tú deberías de estar despidiendo. Y que los que están contigo deberían de estar despidiendo el mismo olor. Si Dios te dio una iglesia de empresarios, tú deberías de ser empresario y los que están contigo también. Si te dio una iglesia profética, todos, hermano, deberían de haber un montón de profetas. ¿Por qué? Porque es el olor. Hermano, ¿qué tipo de iglesia te dio? ¿Qué tipo de llamado hay sobre tu vida? Ese es el olor que debería de despedir. Dios no nos puso, mira, Dios no nos puso en un lugar simplemente por casualidad. No te puso en un ministerio por casualidad. Y te digo algo, no permitió que vinieras hoy a escuchar por casualidad, ni me permite a mí escuchar esto por casualidad. Hay algo que necesitamos comprender y es que nosotros necesitamos ser despertados para esta época. Entonces hay una palabra que todos nos cubre a todos, sin excepción alguna. ¿Por qué te digo que nos cubre a todos sin excepción alguna? Porque, hermano, todos estamos bajo la cobertura del Altísimo. Y esa palabra nos cubre a todos. Así que el olor que nosotros deberíamos de estar despidiendo es el mismo olor que el olor del Altísimo. Porque cuando viene el Altísimo, cuando viene Jesús y dice, hey, es necesario que ustedes se queden, pero vendrá alguien que los guiará, que les hará enseñar. Y estaban esperando al Espíritu Santo y Él les enseñará y los va a guiar a toda verdad. ¿Quieres que te diga cuál es ese olor? Acompáñame a un famoso pasaje. Juan capítulo 3 y versículo 16. Juan capítulo 3 y versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al Padre, al mundo, perdón. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio de tal manera. ¿Sabes por qué Dios te llamó a ti? Piensa por un momento. Dios llama al Hijo. Dice, no hay otro, hermano. Te toca. Claro, el Hijo nos ama. Él se ofreció a sí mismo. Vas a ir a demostrar mi amor. Tienes que morir, pero demostrando amor. No puedes demostrar soberbia. Vas a morir demostrando amor. Así que vamos a llamar a otros 12 que van a tener que morir
demostrando amor. Así que los procesos que pasamos son para que aprendamos a demostrar amor. Así que viene, escucha, viene Pedro, hermano. Y usted sabe lo que pasó con Pedro, lo negó 3 veces. Pero dice la Biblia que empezó a maldecir y la tercera vez le dijeron, tú eres uno de ellos. ¿Qué delataba Pedro? Que era uno de ellos. La forma de hablar. ¿Pero qué lo descalificó? Era necesario que eso pasara para que Pedro se diera cuenta lo que todavía había en su corazón, que aunque hablaba igual, no tenía la misma intención. Procura que aunque hablen igual que ti, tengan la misma. No, Pedro fue el que sacó la espada y le quitó la oreja. ¿Y después cómo era Pedro? Ni siquiera soy digno de morir como mi maestro. Primero lo nego y después ni siquiera soy digno de morir como mi maestro. ¿Sabes por qué? Porque había necesidad de que tú te des cuenta las cosas que hay que cambiar para que Dios te lleve a demostrar amor. ¿Cuántos nos pusimos metas este año? 1, 2, ¿cuántos? Les voy a hacer una pequeña pregunta. Usted solo recíbala. ¿Cuántas metas de las que nos pusimos tienen que ver con nosotros? ¿O ya somos tan perfectos que no necesitamos cambio? El carácter de Josué de la Cuesta es tan bueno que no necesita una pulidita. Para eso está la esposa, ¿eh? O sea, ya somos tan buenos que no necesitamos cambiar más. Y te voy a decir algo que parece irónico, pero realmente es una gran verdad. Enfócate en ti, no te enfoques en la gente. Si te enfocas en la gente, los que están mal son la gente. Si te enfocas en ti, cambias tú. Y los que están a tu alrededor van a cambiar cuando vean que tú cambies. Cuando tú veas que tú estás procurando y estás desprendiendo el olor al amor del Padre, las demás personas empezarán a cambiar juntamente contigo. Así que nuestro objetivo debería de ser desprender el mismo olor del Padre. Y te voy a decir algo, te tocará morir. Humilde. Tuvo que aprender a llevar la carga, la palabra profética, con amor. Tuvo que saber que tenía que desprender olor de aquel que lo había llamado. ¿Qué olor estás desprendiendo tú? Yo quiero pedirte que cierres tus ojos.
que le pidas hoy. Al Padre que avive tu espíritu. Que te que traía Cristo, el olor al amor del Padre. No que desprenda un olor de grandeza, no que desprenda un olor de orgullo, no que desprenda un olor de yo también puedo, que desprenda un olor de amor. Todo lo que hagas, todo lo que hagas sea pensando en un objetivo, desprender el mismo olor de amor. Si logramos hacer que la gente se sienta amada, no por el hombre, por Dios. Si logramos hacer, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, declaramos que tuya es toda la gloria, toda la honra, todo el honor y todo el poder. Amén y amén. Yo quiero dejar el tiempo. Dale un fuerte aplauso a Dios ahí en tu lugar. Vamos a continuar con la palabra blandir más adelante. ¿Cree usted que Dios es bueno? Démosle un fuerte aplauso al Señor porque Él es bueno y nos da la oportunidad de poder estar en este día de equipamiento. ¿Qué le parece si se pone un poquito de pie? Sí, nos estiramos ahí un ratito. Aprovecha a saludar ahí al que tiene a la par o al lado ahí, porque muchos solo entraron y todavía no se conocen. Salúdense. Dígase, mire, mucho gusto, mi nombre es fulano de tal. También damos la bienvenida a los que nos están viendo ahí de los van a compartir. Pueden tomar allí si necesitan bebida, mis amados hermanos. En eso llamamos al pastor Willy Cristal. Seguimos
Así de que vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir en este día de equipamiento ministerial, recuperando nuestra identidad, mis amados hermanos. Recuérdense que hoy están siendo bendecidas o bendecidos nuestros ministerios, porque al ángel o al pastor ser capacitado, pues también son bendecidos los que nos escuchan. Así de que recibamos entonces el consejo de la palabra y le damos la bienvenida al pastor Willy Cristal, quien viene desde Santiago Atitlán. Recibamos con fuerte aplauso al pastor. Pastor, que Dios te use. Aquí me siento bien porque estoy arriba. Hace poco saludaba a Maquito y me tuve que parar sobre una silla y cómo me sentí de bien porque él tuvo que ver para arriba. Qué bueno que estemos acá en este lugar. Es una bendición. Vamos a dar tiempo a que vayan regresando ahí. Los hermanos se vayan acomodando y así poder aprovechar este tiempo que el Señor nos permite una vez más. Y la verdad, qué alegría volver a verles, qué alegría volver a ver a varios. Aprovechamos la oportunidad para invitarles los jueves, nos reunimos todos los jueves a las 8:30 en Cebollines Majadas. Ahí estamos siempre aprendiendo de los demás, ¿sí? Haciendo esas conexiones de reino que nos son muy útiles para este ejercicio ministerial al que hemos sido llamados. Así que no se olvide, Majadas todos los jueves 8:30. Si usted ha sido constante, pues no me dejará mentir que hemos aprendido juntos bastante, ¿verdad? Y yo creo que vamos a dejar de aprender cuando ya no estemos en esta bendita tierra. De lo contrario, cada día será día de aprendizaje, y qué mejor que acompañado de siervos de los que tenemos que aprender mucho, ¿verdad? Que siervos que inspiran nuestra vida ministerial, siervas que son usadas por Dios para exhortación, animación, ¿verdad? Hay cosas que podemos tal vez no imitar, pero sí que nos pueden inspirar, ¿verdad? Así que damos gracias a Dios y no está de más que una vez más le digamos al Señor que abra nuestra mente. Te lo pedimos, Señor, en esta hora, que por favor quites de nuestra mente, de nuestro cuerpo, todo cansancio, distracción. Que nos den más del poder de tu Espíritu Santo para que podamos con una mente aguda y con un corazón dispuesto recibir tu palabra, Señor, en esta hora. Ruego que por favor mi vida solo sea un instrumento, mis labios hablen solamente lo que tú quieres hablar esta mañana. Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Levanten la mano cuántos ya han participado en algún evento de conexión profética. Y ahora al revés, ¿quién viene por primera vez a un evento de conexión profética? ¿Qué dice si les damos un fuerte aplauso de bienvenida? Bienvenidos a estas reuniones interdenominacionales, como bien lo dijo Pastor Josué Monteros. Qué difícil es no perder la identidad de un llamado. ¿Y saben por qué es difícil? Porque normalmente estamos viendo a los demás y lo que menos hacemos es vernos a nosotros mismos, cómo estamos en nuestro quehacer ministerial. Hace poco compartía un jueves y decía que mi problema es ver el ministerio del otro y
siempre va a haber algo que yo no tengo. Y cuando yo no reconozca que mi llamado es personal, individual, diferente, hasta que yo no me dé cuenta de eso, voy a tener un problema. Y ese problema puede ser un estorbo fuerte en nuestra vida ministerial. Ahora, nosotros como ministros tenemos que entender que aún a Timoteo, Pablo le tuvo que recordar que le habían dado un espíritu de poder y de amor, y que él debería desarrollar ese espíritu de dominio propio. Y eso lo que provoca en aquel ministro que reconoce la presencia, el mover del Espíritu Santo en su vida y deja que ese poder se manifieste, pues el resultado va a ser que va a ser un ministro valiente, dispuesto a transformar los espacios en donde Dios le vaya colocando y moviendo, y que no va a ser él. Entonces no va a tener esa necesidad de vivir comparándose. Primera de Corintios 16:3 nos llama a que actuemos de una forma valiente, ¿verdad? Primera de Corintios, en el capítulo 16 y versículo 13 dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. La palabra nos aconseja a ser valientes, pero también ser fuertes. La idea de la palabra fuerte es estar cimentados en el conocimiento de la palabra, no en la fuerza humana. Y es aquí donde viene, y aquel que no lo entienda de esta forma tiene un problema. Y aquí es donde viene nuestro problema. Nuestro problema es en lo que cotidianamente o diariamente lo vemos como normal en nuestra vida ministerial. Cuando no le ponemos énfasis a lo que marca nuestro camino en un llamado, en una identidad, entonces lo cotidiano empieza a distorsionar el propósito de Dios en ese lugar, en ese llamado. Y hermanos, de veras, hay muchos, yo espero que aquí no haya nadie, pero por eso hay un consejo a tiempo. Hay muchos ministros que de tanto que Dios les está usando se han convertido en ministros mediocres. ¿Y saben por qué? Porque se han perdido en la monotonía, se han perdido en lo cotidiano, en lo normal, en lo que ya saben que si van a orar van a suceder cosas. En el que ya saben que si él toma un micrófono va a ser su mensaje elocuente. Entonces llega un momento en que deja de estar dependiendo de ese poder del que Pablo le decía a Timoteo. Ahora, hermanos, Dios promete su presencia, su protección y su fortaleza. Y todos estamos seguros de eso. Porque un llamado sin la presencia de Dios, hermanos, ¿se imaginan? O un llamado sin la protección, un llamado sin la fortaleza, un llamado sin la provisión de Dios, ¿ustedes creen que permanecería? No permanece. ¿Por qué? Porque nuestra valentía verdaderamente, hermanos, viene
de esa influencia sobrenatural. Nuestra identidad viene de esa influencia sobrenatural. Nuestro quehacer ministerial viene de esa influencia sobrenatural. Cuando nos olvidamos de eso por la monotonía, lo práctico, o ya hace poco decía, ya estamos acostumbrados que la invitación viene, pastor, siervo, lo que sea, le invitamos para que venga y el tema es tal, y lo único que hacemos es buscar qué era lo que tenemos y pum, aquí está, y ya solo lo replico. No, y en su momento pues cumplió el propósito porque Dios te dio esa palabra, pero ahora será la misma. Entonces esto se vuelve tan monótono que, hermanos, creo que pecamos de ser tan confiados y vuelvo a repetir, estamos en peligro de caer a un ministerio mediocre, porque la presencia de Dios no está ahí, no está ahí, por más elocuentes que hablemos. Y aquí yo no hablo de niveles, hermano. Tú puedes ser un siervo con muchos honores y del cual yo tenga que aprender mucho, y así es. Y con esto quiero decirte que puedes ser el siervo más humilde, el que tú escuches predicando la palabra, pero si tú verdaderamente eres un siervo de altos quilates, vas a entender que Dios te está hablando por medio de ese siervo. No son categorías, no son niveles, es la presencia de Dios la que da identidad a tu llamado. Lo contrario es cuando empezamos a sentir que está pasando algo en nuestra identidad y empezamos a tambalear, y en vez de sentirnos tan seguros nos empezamos a sentir tan débiles. O sea, son dos extremos. Hay un extremo de la autosuficiencia en mi identidad. Me identifico con alguien, con algo, pero también hay otro extremo en el que viene y mi identidad empieza a sufrir debilidades, pero debilidades que me van menguando, me van deteniendo, me van amarrando, y a veces tal vez llego al extremo de decir, ¿será que Dios está conmigo? O tal vez me empiezo a preocupar que mis ojos naturales dejan de ver algo glorioso que tal vez puedo ver en otros, o que antes sucedía en ese llamado que Dios había hecho a mi vida. Hermano, vamos a definir algo. El llamado, el que te da identidad a ti, tiene su fundamento, todo su fundamento en Dios, en su palabra, en su presencia. Aun cuando tú te sientas el todoterreno, y aun cuando tú te sientas el que ya no siente o percibe la presencia de Dios, recuerda, Dios es el que te llamó, por tanto Él es fiel contigo. Y entender que sin Él no podemos hacer nada. Deuteronomio 31:6, lo único que nos ruega, nos aconseja, le decían a Josué, solo te pido que te esfuerces. Esfuérzate. Le hablaba al pueblo Moisés y le decía, cobren ánimo, no teman, no tengan miedo, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Gloria a Dios por eso. Y en el 8 dice, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Esa es la identidad del cristiano. No eres tú, es Dios. Miren, hermanos, cosas tan sencillas que llegan a ser un estorbo,
un obstáculo en nuestro llamado. Hay una teología que es la teología del plátano. Saben que el plátano, el banano, crece el retoño y da una vez en toda su vida un racimo. Al cortársele el racimo, ese retoño no se muere. Sigue en pie, sigue vivo. Pero la característica es que alrededor vienen de 5 a 6 retoños más, 7 retoños más. Mientras ese retoño que ya dio su racimo esté en pie, los otros 7 retoños nunca van a desarrollar de tal manera que den un fruto como el que dio ese primer retoño. ¿Cuál es la solución? Cortar a ese retoño que ya dio el fruto. Y fue hermoso. Nosotros hemos tenido la oportunidad de cosechar en casa pencas, así se llaman, pencas de banano, que pesan 2 quintales. Hermosos. Pero, como aprendí la teología del plátano, entonces cada vez que cortamos el racimo, le recomiendo al encargado que por favor corte de raíz a ese retoño. Y vieran, no hemos dejado de cosechar racimos que pesen menos de 2 quintales. Y precisamente así es el llamado de todo ministro. ¿Le has hecho problema a tu llamado pensando que alguien va a venir y va a quitarte el derecho que tú has ganado con tanto esfuerzo, sacrificio? Óyeme, tú ya diste tu fruto, ya ese retoño tiene que dar, si es posible, no 2 quintales, sino que 2.25. ¿Y sabes por qué lo va a hacer? Porque tú le enseñaste cómo ser un fruto agradable. Pero el problema ha sido que celas, ¿cuántos no hemos sufrido de ese celo ministerial? Pero el problema es que lo estás replicando. ¿Has pensado tú como un Moisés? ¿Se imaginan a Moisés peleando con el Señor porque le dijeran: mira, esa es la tierra prometida, pero no vas a poder entrar? Y saber que iban a entrar, porque me imagino que él lo supo, que iba a entrar Josué y Caleb, nada más. Que se pusiera a reclamarle o a discutir con el Señor: Señor, dejé un reino, dejé comodidades por ti, me entregué todo a ti, toda mi vida ha sido para ti, y ahora me privas de algo glorioso. Hermano, yo creo que nosotros como mentores debemos de ver en aquellos que vienen detrás de nosotros como la alegría, el gozo de verles que están sirviendo mucho más poderosamente al Señor. Esa es nuestra victoria, eso es nuestro triunfo en un llamado ministerial. Esa es nuestra identidad. Desear, anhelar que lo que Dios ha puesto en nuestras manos continúe por generaciones. Eso es hermoso. Así que cobra ánimo. Cobra ánimo. Cobra ánimo en lo que Dios te ha llamado a hacer. Cobra ánimo en el lugar en donde Dios te ha colocado. Cobra ánimo. Ahí es donde Dios quiere que tú seas el factor cambio, el factor que transformará ese ambiente, ese lugar. Ahí es donde Dios promete que tú vas a ver el favor y el poder transformador de Dios. Ahí es. Hay muchas razones
por las que el ministro, el siervo, la sierva se debilita en un quehacer ministerial. Pero una de las principales razones, si no es la más grande, es perder la identidad en un llamado. Se pierde la identidad, hermano, cuando queremos copiar, cuando queremos imitar, cuando ponemos nuestros ojos en algo hermoso y decimos, Señor, yo quiero lo mismo. ¿Quién te dijo a ti que Dios te llamó para lo mismo? Dios te llamó para algo mejor, porque es hecho para ti, a tu medida. Ese saco te va a quedar grande o te va a quedar pequeño. Pero Dios te llamó para hacer algo en donde tú estás. Y te lo digo yo. Sí, hemos hablado con mi esposa varias veces porque me sacaron de Tecpan para Santiago Atitlán. Yo no lo entendía. Estuve cuántas veces lamentándome que me habían sacado de donde estaba mi familia. Y yo servía en ese lugar. Pero no había tenido un encuentro tan íntimo con mi amado. Y ahora no saben cómo le doy gracias a Dios que me ha sacado de ese lugar y estar donde estoy ahora. Y en el tiempo preciso de Dios. Sí, pero si yo vengo y trato la manera de estar donde Él está, entonces empieza mi problema de identidad. Hermano, cada llamado tiene una identidad única. Sí, cada llamado tiene una identidad única, así como el ADN que cada quien tiene. Tu llamado es único, tiene una identidad única. Por más que venga alguien y empiece a hacer los tips, los movimientos, ¿sí? Es como que si yo admirara a Pastor Josué Montero, si quisiera estar, bueno, me voy a quitar el pelo también, ¿verdad? Pero hay en algo en lo que no le voy a llegar, aunque me ponga plataformas, no voy a llegar a su altura. Bien, así precisamente es el ministro en su quehacer ministerial cuando pierde su identidad. Y tan sencillo que es. Sí, tan sencillo que es. Me voy a pegar con él. ¿No has visto a veces algunos que hacen dame un poco de lo que tenés? Yo quiero lo que él tiene. Te estás limitando porque puede ser que tu paquete sea mucho más grande. ¿Cuántos lo creen? Mi paquete es mucho más grande, dilo. Mi paquete es mucho más grande y completo en el Señor. Esa es mi identidad. Sí, dale fuerte ese aplauso al que te llamó. Es más grande el proyecto de Dios para tu vida que el que tiene el de la par. Es más grande. No te confundas, no te distraigas, no camines en obscuridad, porque cuando te des cuenta, porque estás tomando la mano de alguien, te ha llevado en un camino equivocado. ¿Sí? Es necesario entonces, amados, tener siempre presente, nunca olvidar, quién me llamó y por qué me llamó. Eso no lo debemos olvidar nunca. Tener siempre presente a quién sirvo y que estoy en una lucha de predicar por sobre todas las cosas la verdad. Esa es una lucha constante. Porque ¿cuántos no han sido mal vistos por predicar la verdad? ¿Acaso no hemos escuchado prédicas que hablan directamente a aquellos que de una u otra forma dejan de predicar la verdad con tal de que la iglesia no se quede vacía? Y si es posible ser tolerantes con el pecado,
Y si es posible, como decía mi abuelita, alcahuetes. Porque si no se va la mejor ofrenda. Es una verdad. Y es tan fácil caer en un camino de oscuridad. Y ahí déjame decirte que perdiste ya la identidad. Yo te admiro porque tú tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20 reconocimientos. Que la gloria sea para el Señor. Pero eso no te hace más grande que mi persona ni el que está a la par tuya. ¿Sabes qué me hace único a mí? El llamado que Dios me dio. ¿Sabes qué hace único a ti? El llamado que Dios te dio. Único. Debemos tener siempre presente que nada soy sin Cristo. Que mi tiempo todo es de Él, para Él y por Él. Por lo tanto, a Él sea la gloria por todos los siglos de los siglos. Eso es tener una identidad. No soy yo, es Él en mí. Gloria a Dios. Hermanos, nuestra confianza en el llamado debe permanecer firme. Debe permanecer firme, pase lo que pase. Se va el ministerio de alabanza. ¿Está tu voz para cantar al Señor? Se van los predicadores. ¿Está tu voz para que prediques? Se van los servidores. ¿Están tus manos y tus pies para que sirvas? Se van los que ofrendan. Ahí sí ya no les gustó. Ahí está tu bolsa para que tú ofrendes. Ahí está tu bolsa para que tú ofrendes. No es tuyo el ministerio, es de Dios. La gloria sea a Él. Debes de permanecer firme. Por eso, hermanos, el tema de este congreso es recuperando nuestra identidad. ¿Estás sufriendo porque has perdido tu identidad? No eres tú, no somos nosotros. Sí. A veces nos equivocamos como aquella mosca que va sobre el buey, ¿verdad? Estamos arando. Hermanos, el ministro que está firme en su identidad es decidido, es enérgico, es inquebrantable, es resuelto en las decisiones que toma. Sí, es resuelto en las decisiones que toma, no importa lo que pase. Mira, en medio de este congreso le damos la gloria a Dios porque podemos decir claramente que en medio de crisis Dios puede ser glorificado y honrado. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Cuando tengas tiempo, lee 1 Corintios 16, 13. O si alguien trajera esa versión, Dios habla hoy, que lo leyera, se lo agradecería. Y si tal vez tienen ahí el micrófono, que se lo pasen para que lean. ¿Alguien lo tiene? 1 Corintios 16, 13, en la versión 2 habla hoy. Allá está el pastor José, por favor. Primera Corintios 16, 13 ahorita, hermano. Tiempo tenemos porque hoy dijimos que iba a ser vigilia. Manténganse despiertos y firmes en la fe. Tengan mucho valor y firmeza. Otra vez, por favor. Manténganse despiertos y firmes en la fe. Tengan mucho valor y firmeza. ¿Y saben por qué tenemos que tener valor, firmeza y estar alertas? Porque nuestro principal
objetivo en cualquier llamado es agradar a nuestro Señor. Agradar a nuestro Señor. Número 1. Número 2 es cumplir el propósito que me fue encomendado. Pero eso necesita valor. Mantenerse despierto. Necesita esfuerzo. El ministro que está firme manifiesta una lealtad absoluta al que le llamó. ¿Eres tú leal a tu Señor? ¿Eres tú leal a tu llamado? ¿O ya vas probando el tercer ministerio a ver si ahí das bola? ¿Cuántos ministerios has probado? El llamado es a que seas disciplinado, a que seamos disciplinados, a que nos esforcemos, que seamos valientes, que estemos despiertos, que seamos atrevidos, decididos, inquebrantables, resueltos en hacer algo para la gloria del Señor. Segunda de Timoteo. Cómo me encanta cómo Pablo le habla varias veces a Timoteo y no se ve ningún celo ministerial ahí, sino que le habla con mucho amor. Segunda de Timoteo, capítulo 2, 3, versículo 3 y 4, dice: tú, ¿quién? Tú, ministro, que has visto que ese ministerio te ha costado y entonces estás probando con otro. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, no como desertores de un llamado. No como desertores de un llamado. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Si has perdido la identidad, seguramente estás debilitado. Si has perdido la identidad, seguramente estás pensando: tal vez mi llamado no era de pastor, sino que mi llamado era de evangelista. O tal vez no, mi llamado era de solo diácono, o servidor, o anciano. Cuando no quería responder al llamado, fui ordenado pastor hace aproximadamente 19 años. Y lo ejercí por corto tiempo, y por eso me identifico en esto, Dios hablándole a mi vida. Y dije: no, el llamado pastoral no es para mí. Pero había habido palabra: no pasará este año sin que el Señor te llame al ministerio pastoral. Yo estudiando en el seminario. De repente encuentro a una persona en la calle, una anciana de edad, y me empieza a seguir y me dice: hey, si no te doy esta palabra, no sé qué voy a hacer, porque es una palabra para tu vida. Dice el Señor que este año serás llamado para que seas pastor. Y cuando me dijeron si quería pastor, ni siquiera se lo consulté a mi esposa. ¿Por qué? Porque ya había una palabra. Óigame, eso es un atentado, pues. Cuando yo llegué y le dije a mi esposa: mira, vamos a ser pastores. Cuando me dijeron: tú tienes el llamado, entonces está la iglesia, vas a ir a pastorear allá. Yo llego a la casa y le digo: mira, vamos a ir a pastorear. Y mi esposa se me queda bien. Nunca dijo no. Hasta ahora me lo dice.
O sea, no es que ahora esté en contra de mi llamado, no, sino que me dice que en ese tiempo ella no estaba de acuerdo. Nos dijo, fuimos, corto tiempo, regresamos, seguí como anciano en la iglesia, pero yo ya había sido ordenado pastor. Y siempre que encontraba a mis compañeros, me decían, siervo, ¿cómo vas? Sí, ¿ya empezaste? No, el Señor te lo está demandando. Encontraba a otra persona, ¿cómo va la iglesia? ¿Va a la iglesia? Le digo yo. La que estás, ¿no has empezado? Y yo sentí que me atacó el Señor por acá, por acá, por acá, por acá. Pero llegó un día que me atacó acá. Pero todavía, antes de que llegara ese ataque, o no más bien ese ataque, sino que esa ¿cómo le llamaría? Esa influencia o ese llamado, perdón, unción. Viene de arriba, muy bien, gracias, pastor. Entonces, le digo a mi esposa, voy a poner un centro de estudios bíblicos. Y sí, lo hice, y en la casa puse centro de estudios bíblicos y de consolidación. ¿Saben ni dónde fue que dio la palabra consolidación? Y llegaron católicos, carismáticos, cristianos de varias iglesias. Hasta yo dije, es interdenominacional. Bueno, estoy haciendo lo que Dios me enseñó porque estudié y tengo que enseñar lo que aprendí. Estoy haciéndolo con tal de callarle la boca a los que me hablaban. Hermanos, llegó un día en que llego en la noche y le digo a mi esposa, y esto me quebranta, porque llega un día y le digo a mi esposa, le digo, madre, he tomado la decisión, ya no aguanto. ¿Dejarías que te pastoreara? ¿Quieres ser mi primera oveja? Y ahí en la sala, hermanos, ahí empezamos, ella y yo, con el Señor. Sí. Entonces cuando ya hermano, hay una influencia de Dios sobre tu vida, ya no importa lo demás. Y lo único que podemos decir, gracias Señor, porque todas las experiencias que nos han traído hasta hoy, ahora sirven como referente para que nos demos cuenta, tú has sido bueno, tú has sido fiel. Después llegó que ya no cabíamos en el lugar donde estábamos y estamos donde estamos ahorita y estamos buscando un lugar donde congregarnos. Pero cuando tú tienes una identidad definida, hermano, nadie te va a mover de esa convicción, de ese propósito que Dios ha puesto en tu corazón. La identidad verdadera siempre va a servir a Dios, pase lo que pase. La identidad verdadera siempre va a servir al prójimo, pase lo que pase. La identidad verdadera siempre va a servir a los que están a su alrededor, porque a eso vino nuestro Señor, a servir. Y nosotros solo somos, ahora sí, una réplica de lo que Él vino a hacer. ¿Está tu ministerio sirviendo o te estás sirviendo de tu ministerio? Solo sirviendo, hermanos, con una identidad definida podemos agradar a Dios. Solo sirviendo con una identidad definida podemos transformar, provocar el lugar donde Dios en su santo llamado nos ha colocado. Defínete. Dile al Señor que defina tu llamado ministerial si acaso ha entrado alguna duda. No olvides que lo que nos hace únicos como ministros del Altísimo es el llamado específico que Dios ha hecho en un quehacer ministerial. Único. Único. Sí.
A veces queremos hacer lo que los demás hacen. Yo reconozco la elocuencia de otros que hablan, que me hablan o que predican la palabra. Yo admiro la elocuencia de ellos y me gustaría tenerla, pero yo tengo que reconocer la elocuencia de aquellos de los cuales tengo que aprender. A veces yo quisiera cantar como cantan aquellos ministros, ¿sí? Pero yo debo de entender que canta más bonita la cotorrita que yo. Entonces, sí, por favor. Gracias, pastor. Toma tu parte en los sufrimientos como un buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los asuntos de la vida civil porque tiene que agradar a su superior. Dios habla hoy, anoten. Gracias, pastor. Cuando tenemos una identidad definida, nos va a hacer diferentes a los demás por nuestra fortaleza espiritual, por la firmeza con que caminamos humildemente en un llamado ministerial. Vamos a ser diferentes porque estamos arraigados, cimentados, anclados a esa roca, anclados a Jesucristo, anclados a Jesucristo. ¿Cuántas veces Dios te habla? Y no es para que tú vayas diciendo y predicando o afarronando, Dios me habló. No me refiero a eso. Yo siempre he dicho, y perdón hermanos, lo voy a decir. Por eso antes de iniciar dice, lo que tú consideres que es de tu bendición, tómalo, lo que no lo tomes, pero tampoco te molestes, ¿verdad? Yo creo, hermanos, de que lo menos que debemos de hacer es decir, Dios me habló y me dijo que, ¿saben? Desde ese momento, cuando yo oigo a alguien que dice eso, hermano, se está él exaltando. Ahora, no estoy diciendo que Dios no habla, no, por favor no lo malinterpretes. Pero yo creo que cuando Dios trae un mensaje para tu vida, lo va a filtrar por medio de esto. Entonces, ¿cómo no voy a debilitarme yo cuando alguien me dijo? Han habido casos, hermano, y muchas veces buscamos excusa y decimos, es que no se cumplió por falta de fe de él o de ella. Pero es que hay una norma en la palabra que dice que si viene alguien y tiene una palabra y no se cumple, ¿qué es? Lo dice él, es una norma de la palabra. Y han habido casos en que tal vez por una palabra la pobre hermana o el pobre hermano ya no come, ya no duerme, vive afligido y no fuiste tan definido para entregar la palabra como Dios te la estaba poniendo en tu corazón. Entonces, después de bendición, ¿de qué sirvió? ¿La palabra para qué sirve? Para instruir, para consolar, pero no para que alguien viva allá sin dormir por el temor de lo que le dijeron. Y eso le pasa muchas veces al ministro cuando no está arraigado, cimentado, anclado en la palabra o en la roca que es Jesucristo. Y hermanos, esa es nuestra única identidad. La roca es Jesucristo, la piedra angular es Jesucristo, la fuerza es Jesucristo, todo es Jesucristo, todo es nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, hermano, nuestra identidad, por favor, no gira alrededor de los títulos. Gloria a Dios. Y necesitamos de gente preparada. Pero tu identidad no gira alrededor de ello. Es más, te voy a decir algo. Tu identidad no gira alrededor de tu llamado de pastor, ni de tu llamado de apóstol, ni tu llamado de profeta, ni tu llamado de evangelista, ni tu llamado de maestro. Tu identidad no gira alrededor de ello. ¿Dónde gira tu identidad? Tu identidad gira alrededor de la obediencia, la dependencia que tú tengas hacia tu Señor. Porque eso va a manifestar el amor de Dios. Y si así lo hacemos, recuerda que, hermanos, lo que nosotros somos, eso hablamos. Lo que nosotros creemos, eso vivimos. Lo que nosotros recibimos de Dios, eso practicamos. Esa es nuestra identidad. Esa es nuestra identidad. Tu ministerio, entonces, debe ser gobernado por fundamentos, por la palabra, por la revelación, sí, de ese llamado, pero entendiendo que tu llamado es único y nunca más se va a volver a repetir. Es único. Porque quizás a alguien que tuvo un llamado similar le costó un año. A ti te costó 10 años y es lo mismo. Y tal vez vas a sentirte defraudado o sin el respaldo de Dios. No. Entiende, amado, que tu llamado cumple un propósito eterno en el tiempo de Dios. Un propósito eterno en el tiempo de Dios. Y este es el tiempo de tu llamado. Entiende, este es el tiempo de tu llamado. Deja que el Señor cumpla su propósito en ti. Haz lo que tengas que hacer. ¿Cómo lo vas a lograr? Cediéndole a Él todo dominio, toda autoridad, toda dependencia de Él, de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Dale fuerte el aplauso al Señor. Gloria a Dios. Tu ministerio es un peligro si va a definir tu identidad. Es peligroso si tu ministerio define tu identidad. Es peligroso. Es peligroso. Para comenzar, la palabra dice que unos fuimos llamados a decenas, otros a centenas y otros a millares. Entonces tu ministerio no tiene que definir tu identidad. Tú sé feliz con esa decena. Tú sé feliz con esa centena. Y si tienes millares, pues gloria a Dios, pero vas a tener que entregar más cuentas. ¿Verdad? ¿O no? Porque más se le va a demandar al que más se le da. Tampoco te estoy diciendo que te conformes con la decena, no. Pero si ese es el propósito de Dios, así como dice el dicho, hagan micos y pericos, que vas a seguir con la misma decena, pero feliz. A ver, una pregunta muy directa: ¿cuántos son felices con su llamado? No todos. Bien. Tal vez ahorita, así como dicen, repitan. ¿Cuántos son felices con su llamado? No, siguió igual, o sea que no mintieron. Hay muchos que no están muy convencidos. ¿Sabes? Te quiero decir una cosa, te quiero decir algo de parte de Dios. Sin darte cuenta, le estás rindiendo culto a tu ministerio. Y por eso te estás desanimando.
Porque estás viendo cómo se mueve tu ministerio, el nivel que llevas. Y entonces dependiendo del nivel que va tu ministerio, así está tu ánimo. Hoy sí la hicimos, hoy llenamos la iglesia, hoy no, ¿qué pasó? Le estás rindiendo culto a tu ministerio, no le estás rindiendo culto al dueño de tu ministerio. Y a eso no fuimos llamados. Por eso, lo que le dice, cumple tu ministerio, cumple tu ministerio, cumple tu llamado. No te enredes en otros asuntos que no tengan que ver con tu llamado. Qué rico se siente que te digan, ¿verdad? Es que él es un gran pastor. Qué rico. Es que él es un gran profeta. Es que él es un gran apóstol. ¿Cómo me sentiría yo si dijeran, desde la ciudad de Santiago Atitlán vendrá el gran pastor Willy Cristal? Y me pongo yo porque si digo pastor Antonio desde el Tejar, no sea que se incomode, ¿verdad? Pero ¿quién no disfruta eso? Halagos, ¿verdad? Dime si tú no buscas halagos. El problema está que te puede debilitar, porque entonces vas a tratar la manera de que ya todos los demás sigan diciendo lo que dijo aquel tonto. Porque te dice grande es solo nuestro Dios, mi hermano, grande es solo nuestro Dios. Aleluya. Un gran pastor. No. Tenemos que bajarle y recuperar nuestra identidad. Sí. Y nuestra identidad es aprender de mí, de ser manso y humilde. Ese es el mejor título que nos pueden dar. Sí, pero no es que yo me siento humildemente satisfecho de mi ministerio, humildemente orgulloso de mi llamado. Ahí me dicen, por favor, porque ¿cuánto tengo de tiempo? No te preocupes si tu ministerio no es reconocido. Tú solo preocúpate en permanecer firme en lo que te dicte a hacer tu identidad. Solamente. ¿Para qué te llamó Dios? ¿Para qué te llamó el Señor? ¿Por qué lo hizo? Porque bueno no eras. ¿Verdad que sí? Bueno, no éramos. Mucho menos merecedores. Entonces, dime, ¿para qué te llamó el Señor? ¿Sabes? Cuando a mí me llamaban a predicar en público me daba vergüenza y me daba miedo. Porque yo decía, me van a ver y va a aparecer alguien por ahí y va a decir, ese está predicando. Si con ese hicimos esto, aquello, lo otro, y tal vez hasta se atreva a decir, hipócrita. A ver, el que no reciba esta pedrada, solo haga así, pues vaya. Y me decían que predicara y yo predicaba solo en la iglesia, afuera no. Y buscaba excusas, créanme, buscaba excusas para no hacerlo. Pero un día, menos los de la iglesia, ¿qué dice 2 Corintios 5:17? De memoria.
Sí son pastores, sí son pastores, sí son ministros. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Saben? El día en que yo entendí ese versículo cambió mi vida. Porque ¿saben qué quisiera yo en este momento? Que en ese canal estén viendo a aquellos que me conocieron como fui. Y que cuando predique, que llegue alguien y me diga, vos, sí, yo. Y te das cuenta todo lo que hicimos, sí. Pero te das cuenta cómo Dios me transformó. A ti también te puede transformar. Hay poder en el Señor. Hay poder en una identidad definida. ¿Qué nos debilita? Cuando nos perdemos en nuestra identidad. Cuando no sabemos ni para qué nos llamó. Cuando no sabemos ni para qué o por qué estamos en este lugar o que yo esté parado en este lugar. Hay un porqué, hay una razón de ser de tu llamado. Y ahí en donde estás, en cualquier zona de la capital, en cualquier área de Guatemala, me decía que tú, pastor, vienes del Quiché. Pues en esa área tú estás cambiando ese lugar, ese ambiente. ¿Por qué? Porque el que te llamó está contigo. Y si ha habido duda, pues hoy en el nombre de Jesús reprendemos ese espíritu de duda. Porque hoy vamos a salir llenos de poder y autoridad por medio de la palabra, porque es la que renueva nuestras fuerzas. Sí, lava nuestra mente, sana nuestro corazón. Por eso la palabra es poderosa. ¿Cuántos dicen amén? Segunda de Timoteo 4, 1 y 2 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Tú hazlo. Si tu ministerio ha sido reconocido, por favor, tú estás más expuesto a que tu identidad se pierda. Porque créeme, como ya dije antes, los halagos, el enemigo los puede usar como un arma contra tu llamado. Y que entonces, en vez de darle la gloria a Dios, le estés dando la gloria a tu llamado o a tu ministerio. Entre más Dios te esté usando, más dura será tu lucha. Permanece firme. Y la forma en que nosotros, los hijos de Dios, los que le servimos, mostramos que estamos firmes, de pie en la lucha, es que permanecemos humildes, dependiendo de Dios, buscándole constantemente. Hay tiempos duros, hay tiempos inciertos. Cuando pienso en estos tiempos duros y tiempos inciertos, viene a mi mente a un Elías. Un Elías que, imagínense, Dios le había usado poderosamente y al final viene y dice: quítame la vida. ¿Qué cosas poderosas has visto en tu ministerio? No confíes en esas cosas poderosas. Confía en el poderoso. Mira,
Alguien que había orado y caído fuego del cielo, alguien que había orado y la lluvia se había detenido, ahora no era capaz de permanecer firme en un llamado. Y el enemigo, como vuelvo a repetir, es tan astuto que vende mentiras como realidades. Te has quedado solo. Al extremo de decir, pues, por nada o por gusto trabajé todo este ministerio tan esforzado porque me he quedado solo. Mis padres en vano hicieron todo. Líbranos, Señor, de que salga eso de nuestra boca. Líbranos. Porque Dios está con nosotros. Lo leímos en Deuteronomio 31, 6, 8 y con eso vamos a terminar. Pero antes, ya casi para finalizar, quiero decirte que no te equivoques de camino. No porque ahora no esté sucediendo nada, Dios te dejó. No porque aquellos tiempos en que viste la gloria de Dios, ahí sí Dios te usó o Dios se estaba agradando contigo. No. Es en el tiempo de Dios, en el propósito de Dios, cuando las cosas suceden. No en tu tiempo ni en tu propósito. No debemos olvidar que, recordemos por favor, para concluir, nuestra identidad se define en que nuestro llamado es para agradar a Dios, número 1. Número 2, nuestro llamado es para mantenernos en una línea marcada, no en la que tú pretendas marcar. Número 3, nuestro llamado gira alrededor de un propósito de parte de Dios. Número 4, nuestro llamado debe de manifestar una lealtad absoluta en las buenas o en las malas. Y número 5, tu llamado es para que seas de bendición al pueblo de Dios. Esa es nuestra identidad. Una identidad, una idea que debe fortalecer y entender para qué fuiste llamado, para qué fuiste escogido. Tienes el respaldo de Dios. Ponte de pie, por favor. Tenemos el respaldo de Dios, no lo dudes. Tiempos difíciles, tenemos el respaldo de Dios. Tiempos de bonanza, tenemos el respaldo de Dios. No es porque tú seas bueno, tenemos el respaldo de Dios. Cierra un momento tus ojos, por favor, y levanta tus manos y recibe esta palabra con la que quiero concluir. Esfuérzate, cobra ánimo, no temas, no tengas miedo de nadie, no tengas miedo de nada, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. Él ha prometido, no te dejará. Él ha prometido, no te desamparará. No es a tu tiempo, es en el tiempo y el propósito de Dios. Y ese tiempo es hoy para que tú retomes esa identidad que quizás tu propio ministerio lo ha desviado. Recuerda, Jehová va delante de ti, Él está contigo, no te dejará ni te desamparará. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque siempre estás al pendiente de aquellos que te servimos. Gracias porque aunque debilitemos, aunque desfallezcamos, o aunque, Señor, inclusive pretendamos ser infieles a ti,
tú permaneces fiel. Gracias porque este llamado que nos has dado es eterno. Te rogamos, Señor, que por favor tu Espíritu Santo hoy instruya nuestro corazón para que seamos atraídos una vez más a esa identidad que por alguna u otra razón, sin tener el cuidado, nos hemos desviado, Señor. Nos hemos equivocado y hemos cambiado el propósito único que tú tienes, que tú seas glorificado en todo. Padre, danos de esa fuerza, de ese poder, de ese amor que llene nuestro corazón. Y te prometemos esta mañana, Señor, poner de nuestra parte, esforzarnos, Señor, ser valientes, Padre, para permanecer firmes a pesar de la situación que tú sabes que estamos viviendo. Firmes para cumplir, Señor, el propósito por el cual tú nos has llamado. Señor, por favor, si hay un corazón herido hoy, Padre, sánale. Si hay un corazón que está desfalleciendo porque no ve, Señor, no ha visto, ha dejado de ver tu presencia en un quehacer ministerial, hoy por favor, Señor, llena su corazón y que al salir esta mañana, este día de este lugar, pueda ir, Señor, con un espíritu renovado, restaurado, Señor, lleno del poder de tu presencia. Padre, por favor, visita ese corazón necesitado. Visita ese corazón sediento, Señor. Y aún te ruego, por favor, visita este corazón indiferente, Padre, para que sea confrontado, Señor, el resto de este día. Que sea visitado, Señor. Y que sea, Señor, hoy como una vasija vacía, que sea llena, llena, llena de tu presencia, en el nombre de Jesús. Que crezcas tú, cada día seré más como Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Renueva tus fuerzas. Por más fuerte que te sientas, de ti. el momento más fuerte en tu ministerio es cuando tú te debilitas, porque ahí la fuerza del poder, de la gloria misma de Dios se manifiesta. Cuando tú eres débil, Él es grande, Él es poderoso. Cada día seré Cuando tú crees que ya no puedes más, es cuando tú eres el elemento que Dios necesita para que algo poderoso suceda. mi corazón. Y Señor, Quebranta mi vida. danos de tu presencia, Te Dios. entrego mi Ten misericordia. voluntad. No podemos ocultarte nada, Señor. Todo Somos lo cartas que abiertas delante de ti. soy, Señor, todo cuanto Aleluya. es tuyo, yo quiero menguar Para que crezcas. para que crezcas. Díselo una vez más, quebranta mi corazón. Quebranta mi corazón. Quebranta mi vida. Quebranta mi vida. Sí, Señor. Te entrego mi voluntad. Aleluya. Solo a ti, Señor. Solo a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú.
Esa es la clave. Menguar, menguar para que el que te llamó sea grande, para que Él sea glorificado. Aleluya, aleluya. Gloria, honra y honor al Rey de Reyes y Señor de señores. Amén. Amén. ¿Qué dice si le damos una ovación a aquel que nos llamó, al que ama nuestras vidas, nuestra alma, nuestras familias, y todo es de Él, para Él y por Él? A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria. Amén, amén, amén. Gloria sea el Señor. Bendecimos a los que están en casa. Les agradecemos por estar hoy acá. Somos Conexión Profética en este equipamiento ministerial, recuperando nuestra identidad. Les bendecimos. Regresamos en un nuevo link. Ustedes, vamos a tener un breve receso, mis amados hermanos. Ahorita que estamos fuera de cámara, por si alguien quiere reconciliar, es el tiempo oportuno, mis amados hermanos.